Ahora que tenemos el registro de las medidas tomadas al maniquí, comenzaremos a hacer un rectángulo para la elaboración del patrón. Como el patrón es para una blusa que cubra hasta la cadera, se toma en consideración alto de talle más altura de cadera, es decir, 44 centímetros más 20, que nos da 64 centímetros, y es la primera línea que vamos a trazar aquí. Ahora registramos un cuarto del contorno de cadera, es decir, 106 entre 4 que da 26.5 más 1 centímetro de holgura, 27.5, y lo registramos aquí. Y en el otro extremo repetimos aquí el largo de talle más cadera. En esta línea delimitamos altura de talle y altura de cadera. La cadera se divide entre 4 porque se está trabajando un lado del frente o cuarta parte del cuerpo, es decir, así. Cuando se abre el patrón está duplicado el otro lado. 1, 2, 3, 4. Es por eso que el contorno de cadera, cintura y busto se dividen siempre entre 4. Para diseñar el contorno del cuello se toma la sexta parte de la medida, es decir, 44 entre 6, que da 7.3, y se redondea en 7.5, más 1 centímetro de holgura que siempre se va a añadir. Se marca en la parte superior del patrón. Y de este lado se marcan 7,5 centímetros más 2, que siempre se agrega para holgura. Luego se escuadran por esas marcas y con una línea unimos estos dos ángulos para luego diseñar la curvatura del cuello. Esta medida la marcamos de este lado y repetimos a lo largo de ese espacio. Del otro lado también marcamos y luego por ahí trazamos la curva. Listo el cuello. Ahora de este lado vamos a marcar la mitad del ancho de espalda. Como es 38 entre 2 nos da 19 y es lo que vamos a marcar desde este ángulo hasta este punto. Hacia abajo vamos a marcar 19 más 4 centímetros, que son una medida estándar para diseñar la sisa. Es decir, 19 más 4 da 23. Y marcamos. Esa misma medida la marcamos del otro lado de la línea. Luego por ahí escuadramos uniendo esos puntos. Desde el naciente hombro-cuello hasta el ancho de espalda vamos a trazar una línea. Para ello bajamos primero 4 centímetros como una medida estándar y unimos esos dos puntos con una línea recta. De esa manera obtenemos la caída de hombro. Ahora, para diseñar la sisa, vamos a marcar primero por esta línea un cuarto del contorno de busto más 1 centímetro de holgura que le vamos a dar. Esta línea se divide a la mitad y se agregan 4 centímetros como medida estándar, sumando 15.5 centímetros. Y en ese punto, 1 centímetro hacia adentro. Esta extensión que mide 6 centímetros la vamos a escuadrar hacia arriba y hacia el lado. Procederemos similar al diseño de la curva del cuello. Unimos a estos ángulos con una línea recta. Marcamos los 6 centímetros por la línea recta y el espacio. Ahora trazamos la curva de la sisa. Y desde la caída de hombro unimos esas dos líneas. Lista la sisa. Trabajado el cuello, caída de hombro y sisa, trabajaremos la cintura.
La medida de la cintura es 82 centímetros, que dividido entre 4 da 24,5 centímetros, más 3 centímetros de pinza de ajuste y 1 de holgura suman 24 centímetros. Se marcan y se unen con una línea a la sisa. Para hacer la línea de la cadera sugiero marcarla 3 centímetros por encima de la línea final. Eso es con el fin de que el diseño sea más anatómico, que no quede en pico y que además sea más fácil luego hacer el ruedo de la blusa. Ahora de este lado se hará la pinza de busto. Y para ello se tomará en cuenta la separación de busto y altura de busto. La separación de busto es 18, dividido entre 2 nos da 9. Marcamos acá, marcamos en la parte superior. En pantalla se ve a lo ancho, pero estamos trabajando es a lo largo del patrón. Marcamos aquí y también aquí. Por esos puntos trazamos una línea recta. Toda esta línea marca es la separación de busto. Desde el naciente cuello-hombro vamos a bajar 27 centímetros, que es la altura de busto, y debe coincidir con la línea de separación de busto ya marcada. Aquí también se marca. Por esas marcas se escuadra la línea de altura de busto. Para diseñar la pinza del busto, la pinza de costado, vamos a tomar en cuenta la diferencia del talle del frente con respecto al talle de la espalda. El talle de frente es 44 y el talle de la espalda es 41, por lo tanto tenemos 3 centímetros de diferencia. Y lo vamos a marcar aquí. Y esas líneas se unen con la altura y separación de busto. Esos 3 centímetros se dividen en partes iguales, es decir, 1,5 a cada lado. Y se traza una línea. Ahora vamos a rediseñar la pinza y vamos a restar desde aquí 3 centímetros. Volvemos a trazar las líneas desde aquí hasta ese punto. ¿Por qué hago esto? El patrón técnico debe llegar hasta aquí. Y cuando nosotros vayamos a utilizar este patrón base para hacer otra confección o una modificación, necesitamos esta pinza de referencia. Aquí es donde va a llegar la costura cuando vamos a coser la pinza. La vamos a alejar de este punto máximo, la vamos a alejar 3 centímetros para que la figura quede, la forma quede más acocada, quede más bonita. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. En la cintura agregamos 3 centímetros. Esos 3 centímetros son de pinza y lo colocamos así, dividido de la misma manera de aquí. 1,5 centímetros a un lado, 1 centímetro al otro lado. Y las unimos aquí, a la altura de busto. Bajamos los 3 centímetros para darle un mejor acabado a la pinza cuando se cose. Partimos desde este punto.
podemos decir que la parte azul es la pinza técnica y lo naranja es la pinza de modista o de confección, que llega 3 centímetros antes del punto más alto del busto. Hacia abajo hacemos la pinza para la cadera. Se puede hacer entre 9 y 11 centímetros de largo. Aquí tomé 11. En la cadera, entonces ahora podemos utilizar algunas reglas que se pueden conseguir en el mercado para darle esta curvatura. Es como si aquí estuviésemos llevando de aquí para acá medio centímetro más para que tenga esta curvatura. Para la espalda haremos otro rectángulo y marcaremos sus medidas. 41 centímetros de talle de espalda y 20 de altura de cadera. Las marcamos en el plano y trazamos una línea horizontal para definir altura de talle y altura de cadera. En esta parte superior vamos a marcar la sexta parte del cuello. 7.5 más 1 centímetro de holgura, 8.5 y la mitad del ancho de espalda, que es 19 centímetros. Desde este punto vamos a subir 4 centímetros. Y ese punto lo unimos al ancho de espalda que se marcó anteriormente. De esa manera se obtiene la caída de hombro. Hacia abajo se marca ese ancho de espalda. Luego, sobre esos puntos se va a trazar una línea. Esa línea suma el ancho de espalda más 4 centímetros, que son una medida estándar que se agrega para luego trabajar la sisa. Se repite de este lado. Por esos puntos marcados, ahora se traza la cuarta parte del contorno de busto, que son 24 centímetros más 1 de holgura, total 25 centímetros. Desde la caída de hombros se escuadra otra línea que las une. Esa línea se divide a la mitad y se le suman 4 centímetros, que es otra medida estándar, para un total de 15.5 centímetros. Usando algunas reglas curvas que hay en el mercado, trazamos la curva de cuello y la curva de la sisa. Si no cuentan con ellas, entonces las pueden hacer siguiendo las explicaciones anteriores o a mano alzada. En esta línea marcamos la cintura, 20,5 centímetros más 3 de pinza y 1 de holgadez, 24.5. Ese punto lo unimos con una línea hasta la sisa. Ahora marcaremos la separación de busto y trazamos una línea hasta abajo que llegue hasta la cintura y se prolonga 11 centímetros más abajo. A cada lado de la línea se marca 1.5 centímetros para diseñar la pinza de la espalda. La pinza de la espalda se confecciona 3 a 4 centímetros por debajo de la línea donde se confecciona la sisa. Si lo prefiere, también la puede confeccionar justo hasta esa línea. La pinza de la cadera se confecciona con un largo que puede ir de 9 a 11 centímetros. En este caso utilicé 11 centímetros. Ahora trazamos una línea recta para confeccionar la cadera. Esta vez la haremos a mano libre. A la mitad de esta línea colocamos medio centímetro hacia afuera y por allí vamos a esbozar lo que será la curvatura. La dejamos 3 centímetros antes de llegar al ruedo. Observen cómo la línea queda bien definida y bien diseñada. Ahora se recortan los patrones y antes se debe doblar la pinza del busto a la mitad y alinear con esa línea de costado. Notará que al recortar se hace como un pico. Sin embargo, una vez que se cierra
y se dobla la pinza, queda muy bien alineado. Ya recortados y unidos con cinta adhesiva, solo nos queda probarlo en el maniquí. Sujeto por aquí con alfileres, doblo y cierro la pinza de ajuste al frente. Vamos hacia atrás y se dobla también la pinza de la espalda. Y ahora podemos observar que está a la medida. Ahora solo queda poner manos a la obra.